Bien, como les dije, estoy con Juan Toclatián, que es uno de los expertos, para mí el mejor experto en relaciones internacionales del país, profesor de la Universidad de Itela, doctorado en una universidad de Estados Unidos, que acaba de publicar un libro muy interesante que les aconsejo que lo lean a todos los que les interesa la política exterior y las relaciones internacionales. Se llama el libro Consejos no solicitados sobre política internacional, de Juan Toclatián. Cómprenlo, léanlo y no se van a decepcionar. La primera pregunta que le quiero hacer es, después vamos a entrar al tema del libro, es ¿cómo vio el atentado? ¿Cuáles son las consecuencias políticas del atentado de Trump? Trump, perdón. A ver, pongámonos en un clima electoral en Estados Unidos, de una elección que parecía ser muy competitiva a principios de este año, si uno miraba las encuestas, que el Partido Demócrata insistió, no el Partido Republicano, el Partido Demócrata insistió en que hubiera un debate anticipado a las convenciones. Y le salió mal a Biden. Y eso salió muy mal. Entonces, ahí se produce un primer viraje más claro de debilitamiento de la imagen del presidente Biden, pero concentración de la imagen en él, en qué va a pasar con el Partido Demócrata, si continúa, si no continúa. El atentado modificó totalmente ese cuadro. Claro, porque se venía hablando si Biden bajaba, ¿no? Ese debate ese debate se terminó, haga lo que haga el Partido Demócrata. Entonces, esto posiciona de una manera muy notable a Trump, porque además superó lo que podría haber sido un atentado terminal de su vida. Además hay un gesto simbólico, el ensangrentado levantando el puño, dispuesto a seguir luchando. Entonces, digamos, hay toda una simbología en esto. ¿Usted cree que esto no lo mató, pero le dio la presidencia a Trump? Yo creo que esto le dio más altas probabilidades de éxito político, en un contexto muy singular, porque no solamente ahora el Partido Republicano, vía Trump, que acaba de escoger su compañero de fórmula, alguien que incluso tiene posiciones en unos temas más extremos y aislacionistas que Trump, digo, tenemos una Corte Suprema y un Poder Judicial muy conservador en Estados Unidos. Integrado en gran medida por la gestión anterior de Trump, ¿no? Integrado por la gestión anterior de Trump. Y entonces la competencia hoy es sobre el legislativo. ¿Qué va a pasar en el legislativo? Que hoy tiene en el Senado una minoría ínfima los demócratas y una minoría estrecha los republicanos. ¿Por qué pongo estos tres actores, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en juego? Porque la división de poderes, en primer lugar, existe en Estados Unidos. Primero existe. Y en segundo lugar, ahora el gran desafío de los demócratas, si es que se elevó tanto la probabilidad de triunfo de Trump, es cómo retener el Senado. Hay 33 senadores, escaños de senadores que están en competencia en esta elección. Y cómo recuperar la Cámara de Representantes. Se eligen 435 miembros de la Cámara. Porque si los demócratas no lo hacen bien, vamos a tener un ejecutivo, un legislativo y un judicial totalmente conservador, inclinado a la derecha y con una voluntad de transformación radical de la sociedad, la política y la economía en Estados Unidos. Este va a ser un hecho inédito en muchas décadas. Esto es lo que les quería preguntar. ¿Qué significa, suponiendo que Trump gane, y por ahora no sabemos cómo van a evolucionar los otros poderes, pero qué significa un triunfo de Trump no solo para Estados Unidos, sino para el mundo? Significa muchas cosas. Empecemos por nosotros, por América Latina. Trump, en su primer presidencia, en la que le conocemos, dijo: la doctrina Monroe es la doctrina de los Estados Unidos. Aquella vieja doctrina de 1823, mediante la cual para Estados Unidos América Latina
era de Estados Unidos, él no solamente la reivindicó, sino que en la campaña, el año pasado, 2023, volvió a invocar el hecho de que él piensa que América Latina es su patio trasero. En ese patio trasero hay problemas notables en los cuales él se ha pronunciado. Ejemplo, migración, ser más duro con la migración. Ejemplo, narcotráfico, ir a atacar incluso con instrumentos militares en México al crimen organizado. Un Estados Unidos que a su vez con él va a ser más proteccionista, es decir, va a cerrarse más a en términos económicos a muchos países. Y un Estados Unidos que va a venir con él a una revancha de lo que él quería hacer en el 2018-2019, que era derrocar a Maduro y alinear a la región más cerca de los Estados Unidos. No digo que lo vaya a lograr, todavía no fue ni siquiera electo, pero su agenda latinoamericana es problemática para nosotros. Ahora, si voy al mundo, ¿qué es lo que uno podría esperar de él? Primero, en el tema de Ucrania, seguramente un Trump que busque alguna salida negociada con Rusia. Es decir, esta prolongación de la guerra va a encontrar un límite en su poca disposición a seguir invirtiendo recursos en ese conflicto. Y hay cierta relación que tiene con Putin, ¿no? No solamente por ciertas relaciones que tiene con Putin. ¿Cuál es el objetivo estratégico de él? ¿Cuál fue en el primer mandato y cuál va a ser ahora más ahondado? Para él, el problema de los Estados Unidos es la disputa estratégica con China. Y aquí lo que él va a querer lograr es que Rusia y China se empiecen a separar nuevamente. ¿Cuál es su posición frente a Medio Oriente? Fuertemente pro-israelí, darle un cheque en blanco mayor y profundamente anti-iraní. Él fue el presidente que levantó a Estados Unidos de la mesa de negociación nuclear. Entonces vamos a tener en esa otra parte del mundo mucha tensión, seguramente en la cual él se va a involucrar, porque son dos temas, China, Rusia por un lado, Medio Oriente por otro, que van a guiar su política. Y frente a Europa, que Europa se arregle. Fue el presidente que menos disposición tuvo a tener una relación estrecha con Europa en el marco de la OTAN. Y ha dicho varias veces, lo dijo en su momento como presidente y lo repitió después, de que Europa se tiene que valer por sí misma y Estados Unidos tiene que arreglar sus cosas primero hacia adentro. Entonces vamos a tener un Trump que va a ser aislacionista en unos temas, agresivo en otros, provocador en otros y compulsivamente bélico en otros. Entonces este es un escenario global muy complicado para el mundo con Trump. Claro. Déjeme hacer una pregunta sobre el libro. ¿Sí? ¿Cuáles son los consejos no solicitados? Porque hay una frase suya reciente en un reportaje que me llamó la atención. Estamos viviendo el momento más peligroso del mundo después de la Segunda Guerra. Totalmente. Y entonces, ¿cuáles son los consejos? ¿Cuáles son los consejos? A ver, la idea del libro primero y principal, y gracias por mencionarlo, yo hace 42 años que soy docente, profesor universitario, lo fui en Colombia, lo soy en Argentina, y lo que trato de hacer con este texto es tener una redacción amable para un público, tanto especializado como no informado sobre los temas internacionales. Entonces me pareció que lo más atinente era buscar un lenguaje y una forma de aproximarme que fuera lo más claro posible, lo más transparente posible, que no fuera complicado, que no usara esos términos eruditos, sino más bien decir cuáles son los problemas que tenemos. Y los problemas que tenemos es que tenemos un escenario internacional donde hay una fenomenal redistribución de poder de Occidente a Oriente, no solamente China, de Occidente a Oriente. Tenemos un grado de militarismo en el mundo que ha superado todo lo que teníamos en gastos de defensa en los países de los últimos 15 años. En estos últimos 3 años, año tras año, los presupuestos de defensa de todos los países crecen. Tenemos sociedades agrietadas, polarizadas, con malestar social.
tenemos unas economías estancadas, aún en el corazón de Occidente, y tenemos concomitantemente mecanismos multilaterales que están debilitados, erosionados, incapaces de resolver casi nada. Tomemos Ucrania, tomemos Gaza como ejemplo. Entonces, este conjunto de factores institucionales, políticos, económicos, militares, sociales, nos están llevando a una situación muy explosiva. Hay un elemento simbólico que yo siempre les comento a los estudiantes cuando hablamos de estas cosas. En el año 1947, en la Universidad de Chicago, muy conocida por los economistas de Chicago, Sí, famosa claro. escuela de Chicago, tenía y tiene una revista, la revista más reputada en materia de cuestiones atómicas, que se llama el Boletín de Científicos Atómicos. El board de esa publicación son 19 premios Nobel. Y ellos crearon en el 47 un reloj, el reloj apocalíptico. Pusieron a las 12 y una manecilla a 7 minutos. ¿Para qué? Para indicar el problema, el temor, la probabilidad de una catástrofe mayor después de la Segunda Guerra Mundial, al calor de lo que era en ese momento la Guerra Fría. Terminó la Guerra Fría, pusieron la manecilla a 17 minutos, estábamos alejados, estábamos en el dividendo de la paz, íbamos a arreglar los problemas de la pobreza, el desarrollo, las mujeres, todo, todo. Hoy está a 90 segundos, a 90 segundos de las 12. 1 minuto y medio. Y eso se debe a que esta sobrecarga de tensiones no está siendo resuelta en medio de una gran redistribución de poder, de una alta conflictividad y, entre otras, la ausencia de líderes con capacidad de sentarse a negociar. Le agradezco mucho, Juan. Gracias a usted. Una breve pausa y estaremos con José Luis Espelli.